Fragmentos de una enseñanza desconocida. Despierta y aprende a mirar, a observar que hay detrás de ti, detrás del pensamiento. Escrito por P.D. Ouspensky. En busca de lo milagroso. ¿Acaso puedes sentir tu verdad, la verdad del universo? Hoy te presentamos el capítulo número 7. Que en tu corazón la quietud y el misterio. Un día le pregunté a G si creía posible alcanzar la conciencia cósmica, no solo por un instante, sino por un periodo más largo. Yo entendía por conciencia cósmica, tal como lo he expuesto en mi libro Ternium Organum, la conciencia más elevada que es accesible al hombre. No sé, ¿a qué llama usted conciencia cósmica?, dijo G. Es un término vago e indefinido. Cada cual puede llamar por este nombre lo que quiera. En la mayoría de los casos, lo que se llama conciencia cósmica no es sino fantasía, ensueño, asociaciones, todos ellos acompañados por un trabajo intensivo del centro emocional. Esto puede llegar hasta el umbral del éxtasis, pero muy a menudo no se trata sino de una experiencia emocional subjetiva al nivel de los sueños. Por lo demás, antes de hablar de conciencia cósmica, debemos definir, en general, qué es la conciencia. ¿Cómo define usted la conciencia? La conciencia se considera indefinible, dije yo. Y en efecto, ¿cómo podría definirse siendo una cualidad interior? Con los medios ordinarios de que disponemos es imposible establecer la presencia de la conciencia en otro hombre. No la conocemos sino en nosotros mismos. Palabrería científica habitual, dijo G. Ya es tiempo de que se libere de toda esa sofística. No hay sino un punto acertado en lo que ha dicho, que usted no puede conocer la conciencia sino en usted mismo. Pero fíjese bien, usted no puede conocerla sino cuando la tiene. Y cuando no la tiene, no puede reconocer en ese momento que no la tiene. Solo más tarde podrá hacerlo. Quiero decir que cuando vuelva, usted podrá ver que ella ha estado ausente durante largo tiempo y recordar el momento en que desapareció o aquel en que volvió a aparecer. Podrá también determinar los momentos en que se encuentra más cerca o más lejos de la conciencia. Pero al observar en usted mismo las apariciones y desapariciones de la conciencia, verá inevitablemente un hecho que nunca ve, del cual jamás se había dado cuenta. Y es que los momentos de conciencia son muy cortos y están distanciados unos de otros por largos intervalos de completa inconsciencia, durante los cuales su máquina trabaja en forma automática. Verá que puede pensar, sentir, actuar, hablar, trabajar, sin estar consciente. Si usted aprende a ver en usted mismo los momentos de conciencia y los largos periodos de mecanicidad, verá en los otros, con la misma certidumbre, en qué momentos están conscientes de lo que hacen y en qué momentos no lo están. Su principal error es creer que siempre tiene conciencia. Creer, en general, que la conciencia siempre está presente o que nunca está presente. En realidad, la conciencia es una propiedad que cambia continuamente. Ya está presente, ya no lo está.
Hay diferentes grados, diferentes niveles de conciencia. La conciencia y los diferentes niveles de conciencia deben comprenderse en nosotros mismos por la sensación, el sabor que tenemos de ella. Ninguna definición nos puede ayudar y no es posible ninguna definición mientras no comprendamos lo que debemos definir. La ciencia y la filosofía no pueden definir la conciencia porque quieren definirla donde no la hay. Es necesario distinguir la conciencia de la posibilidad de conciencia. Nosotros no tenemos sino la posibilidad de conciencia y raros vislumbres de conciencia. Por consiguiente, no podemos definir qué es la conciencia. No comprendí inmediatamente lo que G decía sobre la conciencia. Sin embargo, llegué a ver claros los principios básicos de su enseñanza en el curso de las conversaciones siguientes. Un día, al comienzo de una reunión, G nos pidió contestar por turno a esta pregunta. ¿Qué era lo más importante que habíamos notado durante nuestras observaciones? Algunos dijeron que durante sus intentos de observación de sí, lo que habían sentido con más fuerza era un flujo incesante de pensamientos que les había sido imposible detener. Otros hablaron de su dificultad en distinguir el trabajo de un centro del trabajo del otro centro. En cuanto a mí, evidentemente no había comprendido del todo la pregunta, o más bien, contesté a mis propios pensamientos. Expliqué que lo que me había impresionado más del sistema era la interdependencia de todos sus elementos. Estaban ligados entre sí de tal manera que formaban un todo orgánico. Y el significado enteramente nuevo para mí, que ahora tomaba la palabra conocer, que ya no solamente quería decir conocer tal o cual aspecto, sino la relación entre este aspecto y los demás. G estaba visiblemente descontento con nuestras respuestas. Yo había comenzado a adivinar que en tales circunstancias esperaba de nosotros testimonios de algo bien definido que se nos había escapado o que no habíamos podido asimilar. Hasta ahora, dijo, ninguno de ustedes ha captado la importancia capital del punto que, sin embargo, yo les había señalado. Ustedes siempre se olvidan, nunca se acuerdan de sí mismos. Pronunció estas palabras con una insistencia especial. Ustedes no se sienten a sí mismos. No están conscientes de sí mismos. En ustedes se observa, o bien se habla, se piensa, se ríe. Ustedes no sienten. Soy yo el que observa. Yo observo, yo noto, yo veo. Todo se nota por sí solo, se ve por sí solo. Para llegar a observarse realmente, ante todo, hay que recordarse de sí mismo. Insistió de nuevo. Traten de recordarse de sí mismos cuando observen y más tarde me dirán lo que ha pasado. ¿Cuál ha sido el resultado? Tan solo tienen valor los resultados obtenidos durante el recuerdo de sí. De otra manera, ustedes mismos no existen en sus observaciones. Y en este caso, ¿qué valor puede tener? Estas palabras de G me hicieron reflexionar mucho. De inmediato me pareció que eran la clave de todo lo que había dicho antes sobre la conciencia. Sin embargo, decidí no sacar de ellas conclusión alguna, sino solo tratar de recordarme de mí mismo mientras me observaba. Desde los primeros intentos pude comprobar lo difícil que era esto. Al comienzo, los intentos de recuerdo de sí
No me dieron ningún resultado, pero me mostraron que de hecho nunca nos recordamos a nosotros mismos. ¿Qué más quiere usted?, dijo G. Comprender esto tiene en sí una importancia capital. Los que saben esto ya saben mucho. El gran problema es que nadie lo sabe. Si usted le pregunta a alguien si puede recordarse de sí mismo, naturalmente le contestará que sí. Si le dice que no puede recordarse de sí mismo, se enojará o pensará que usted está loco. Toda la vida está basada en esto. Toda la existencia humana. Toda la ceguera humana. Si un hombre sabe, realmente, que no puede recordarse de sí mismo, ya está cerca de una comprensión de su ser. Todo lo que decía G, todo lo que yo pensaba y sobre todo lo que me habían mostrado mis intentos de recordarme de mí mismo, me convencieron muy pronto de que me encontraba en presencia de un problema enteramente nuevo que hasta ahora la ciencia y la filosofía habían descuidado. Pero antes de hacer deducciones, trataré de describir mis intentos de recordarme de mí mismo. Mi primera impresión fue que los ensayos de recuerdo de sí, o de estar consciente de sí, de decirse soy yo el que camina, soy yo el que hace esto, al tratar continuamente de experimentar la sensación de este yo, se detenían los pensamientos. Cuando tenía la sensación de mí, ya no podía ni pensar ni hablar. Las mismas sensaciones se oscurecían. Por eso solo se puede recordarse de sí mismo de esta manera durante unos instantes. Yo había hecho ya ciertos experimentos en detener el pensamiento, del tipo de los que se mencionan en los libros sobre el yoga. Por ejemplo, en el libro de Edward Carpenter, From Adam's Peak to Elephanta, aunque en este caso se trata de una descripción muy general. Los primeros ensayos de recuerdo de sí me hicieron recordar mis intentos anteriores. En efecto, ambas experiencias eran casi idénticas, con la única diferencia de que al detener los pensamientos, la atención está totalmente orientada hacia el esfuerzo de no admitir pensamientos, mientras que en el acto del recuerdo de sí, la atención se divide. Una parte se dirige hacia el mismo esfuerzo, otra hacia la sensación de sí. Esta última experiencia me capacitó para llegar a una cierta definición, posiblemente muy incompleta, del recuerdo de sí, pero que mostró ser muy útil en la práctica. Hablo del recuerdo de sí en lo que se refiere a la división de la atención, siendo esta su rasgo característico. Cuando observo algo, mi atención está dirigida hacia lo que observo. Yo y el fenómeno observado. Cuando al mismo tiempo trato de recordarme de mí mismo, mi atención está dirigida a la vez hacia el objeto observado y hacia mí mismo. Yo y el fenómeno observado y yo. Habiendo definido esto, vi que el problema consistía en dirigir la atención sobre uno mismo, sin permitir que se debilite o se eclipse la atención dirigida sobre el fenómeno observado. Más aún, este fenómeno podía estar tanto dentro como fuera de mí. Los primeros intentos que hice para lograr tal división de la atención me mostraron su posibilidad. Al mismo tiempo hice otras dos comprobaciones. En primer lugar, vi que el recuerdo de sí, logrado de esta manera, nada tenía en común con la introspección o el análisis. Se trataba de un nuevo estado, un nuevo y cautivante estado, con un sabor extrañamente familiar. En segundo lugar, comprendí que momentos de recuerdo de sí
Ocurren de hecho en la vida, aunque raras veces, y que solo la producción deliberada de estos momentos creaba la sensación de novedad. Por cierto, había tenido la experiencia de tales momentos desde mi más temprana infancia. Ocurren en circunstancias nuevas o inesperadas, en un lugar desacostumbrado, entre extraños, durante un viaje, por ejemplo. Uno mira a su alrededor y se dice, ¡qué extraño! Yo y en este lugar. O en momentos de emoción, de peligro, cuando es necesario no perder la cabeza, cuando uno oye su propia voz, cuando uno se ve y se observa desde fuera. Vi con una perfecta claridad que mis recuerdos más remotos, y en mi caso, estos recuerdos se remontaban a mi más temprana infancia, habían sido momentos de recuerdo de sí. Y ahí tuve la revelación de muchas otras cosas. De esta manera, pude darme cuenta de que no me acordaba realmente sino de los momentos en que me había recordado de mí mismo. De los otros momentos solo sabía que habían transcurrido. No era capaz de revivirlos enteramente ni experimentarlos de nuevo. Pero los momentos en que me había recordado de mí mismo estaban vivos y no diferían en manera alguna del presente. Tenía miedo aún de apresurarme a sacar conclusiones, pero ya veía que me encontraba en el umbral de un gran descubrimiento. Siempre me había asombrado ante la debilidad y la insuficiencia de nuestra memoria. Son tantas las cosas que desaparecen y que son olvidadas. Me parecía que todo el absurdo de nuestra vida tenía como base este olvido. Porque atravesar por tantas experiencias para luego olvidarlas. Me parecía además que había en esto algo degradante. Un hombre tiene un sentimiento que le parece muy grande y piensa que nunca lo olvidará. Pasan 1 o 2 años y de ello nada queda. Pero veía por qué ocurría así y por qué no podía ser de otro modo. Si nuestra memoria mantiene vivos solo los momentos de recuerdo de sí, entonces resulta claro que debe ser bien pobre. Tales fueron mis experiencias de los primeros días. Más adelante, cuando comencé a aprender a dividir mi atención, vi que en el recuerdo de sí aportaba sensaciones maravillosas que solo raras veces venían por sí solas y en condiciones excepcionales. En aquel entonces, por eso, me gustaba mucho caminar por San Petersburgo por la noche y sentir la presencia de las casas y de las calles. Estas extrañas sensaciones abundan en San Petersburgo. Las casas, particularmente las viejas, estaban vivas para mí. No cesaba de hablar con ellas. No era mi imaginación. No pensaba en nada. Simplemente caminaba mirando a mi alrededor, tratando de recordarme de mí mismo. Las sensaciones venían por sí solas. Más tarde, de esta forma, haría muchos descubrimientos más, pero de esto hablaré más adelante. Algunas veces el recuerdo de sí no se producía, otras venía acompañado de curiosas observaciones. En cierta ocasión estaba caminando a lo largo de la Liteini hacia la avenida Nevsky y a pesar de todos mis esfuerzos no era capaz de mantener mi atención en el recuerdo de mí mismo. La bulla, el movimiento, todo me distraía. A cada instante perdía el hilo de mi atención. Lo encontraba de nuevo y luego lo volvía a perder. Finalmente, sentí una especie de ridícula irritación conmigo mismo y doblé hacia la calle de la izquierda. Firmemente decidido esta vez a recordarme de mí mismo, al menos por algún tiempo. Y en todo caso hasta que hubiera llegado a la calle siguiente. Llegué a la Nadezhdinskaya sin perder el hilo de mi atención.
salvo quizás por breves instantes. Entonces, dándome cuenta de que me resultaba más fácil no perder la línea de mi pensamiento en las calles tranquilas y deseando probarme en las calles más ruidosas, decidí retomar la Nevsky, mientras continuaba recordándome de mí mismo. Llegué a la Nevsky sin haber cesado de recordarme de mí mismo y comenzaba ya a experimentar el extraño estado emocional de paz interior y de confianza que sigue a grandes esfuerzos de esta clase. Justo en la esquina de la Nevsky estaba la tienda donde compraba mis cigarrillos. Todavía recordándome de mí mismo, decidí entrar y encargar algunas cajas. 2 horas más tarde, desperté en la Taravisheskaya, es decir, muy lejos. Estaba yendo en un trineo hacia la imprenta. La sensación de despertar fue extraordinariamente viva. Casi puedo decir que volvía en mí. De golpe recordé todo, cómo había estado caminando a lo largo de la Nadezhinskaya, cómo había estado recordándome de mí mismo, cómo había pensado en los cigarrillos y cómo, en este pensamiento, había caído como anonadado en un profundo sueño. Sin embargo, mientras estaba sumido en el sueño, seguía ejecutando acciones coherentes y oportunas. Había salido de la tienda, telefoneado a mi departamento en la Liteini y luego al impresor. Había escrito 2 cartas. Luego había regresado a la casa nuevamente y retomado la Nevsky por la acera izquierda hasta la puerta Goistinoi, con intención de llegar a la Ofitsterskaya. Cambiando entonces de opinión porque se estaba haciendo tarde, había tomado un trineo para ir a la imprenta en la Kavalgardetskaya. Y por el camino, mientras me dirigía por la Tabricheskaya, comencé a sentir un extraño malestar, como si hubiese olvidado algo. Y de pronto me acordé de que me había olvidado de recordarme de mí mismo. Hablé de mis observaciones y reflexiones a mis compañeros de grupo, así como a varios amigos escritores y otros. Les dije que este era el centro de gravedad de toda la enseñanza y de todo el trabajo sobre uno mismo, que ahora el trabajo sobre sí ya no era una palabra, sino un hecho real, pleno de significación, gracias al cual la psicología se convertía en una ciencia exacta y al mismo tiempo práctica. Dije que la psicología occidental había pasado por alto un hecho de vital importancia, es decir, que no nos recordamos de nosotros mismos, que vivimos, actuamos y razonamos en un ensueño profundo, en un sueño que no tiene nada de metafórico, sino que es absolutamente real. Y sin embargo, que podemos recordarnos de nosotros mismos si hacemos los esfuerzos suficientes, que podemos despertar. Me llamó poderosamente la atención la diferencia de comprensión entre las personas de nuestros grupos y las de fuera. En general, los nuestros comprendían de inmediato que habíamos establecido contacto con un milagro, con algo nuevo, algo que nunca había existido antes en ninguna parte. Los otros no lo comprendían, tomaban todo muy a la ligera y algunas veces hasta comenzaron a mostrarme que tales teorías habían existido mucho antes. A. L. Volinsky, con quien me había encontrado a menudo, con quien había conversado bastante desde 1909 y cuyas opiniones respetaba mucho, no encontró en la idea del recuerdo de sí nada que ya no conociese. Esta es una apercepción, me dijo. ¿Ha leído usted la lógica de Wundt? Ahí encontrará su última definición de la apercepción. Es exactamente lo mismo de lo que usted habla. La simple observación es percepción. La observación con el recuerdo de sí, como usted le llama, es apercepción. Por supuesto, Wundt la conocía.
no quería discutir con Wolinski. Yo había leído a Wundt, y naturalmente lo que Wundt había descrito no tenía nada que ver con lo que yo le había dicho a Wolinski. Wundt se había acercado a esta idea, pero otros habían llegado igualmente cerca y luego se habían desviado. Él no había visto la grandeza de la idea que estaba oculta detrás de lo que él mismo pensaba acerca de las diferentes formas de percepción. Y no habiendo visto la magnitud de la idea, naturalmente no podía ver la posición central que debía ocupar en nuestro pensamiento, tanto la idea de la ausencia de la conciencia como la de la posibilidad de una creación voluntaria de ésta. Solo me pareció extraño que Wolinski no pudiera ver esto, aun cuando yo se lo señalaba. Me convencí más tarde de que un velo impenetrable ocultaba esta idea a los ojos de muchas personas, por lo demás muy inteligentes, y posteriormente vi por qué. La siguiente vez que G vino a Moscú, nos encontró sumergidos en experimentos de recuerdo de sí, en discusiones sobre estos experimentos, pero en nuestra primera reunión habló de otra cosa. Según el verdadero conocimiento, el estudio del hombre debe proseguirse paralelamente al estudio del mundo, y el estudio del mundo paralelamente al estudio del hombre. Las leyes son las mismas en todas partes, tanto en el mundo como en el hombre. Habiendo comprendido los principios de una ley cualquiera, debemos buscar su manifestación simultáneamente en el mundo y en el hombre. Además, ciertas leyes son más fáciles de observar en el mundo y otras más fáciles de observar en el hombre. Por tanto, en algunos casos es mejor comenzar con el mundo y después pasar al hombre, y en otros casos es mejor comenzar con el hombre y luego pasar al mundo. Este estudio paralelo del hombre y del mundo muestra al estudiante la unidad fundamental de todo lo que existe y lo ayuda a descubrir analogías entre todos los fenómenos de diferentes órdenes. El número de las leyes fundamentales que gobiernan todos los procesos, tanto en el mundo como en el hombre, es muy limitado. Diferentes combinaciones numéricas de un pequeño número de fuerzas elementales crean toda la aparente variedad de fenómenos. A fin de comprender la mecánica del universo, es necesario reducir los fenómenos complejos a estas fuerzas elementales. La primera ley fundamental del universo es la ley de las tres fuerzas, de los tres principios, o como a menudo se llama, la ley de tres. De acuerdo con esta ley, en todos los mundos, sin excepción, toda acción, todo fenómeno resulta de una acción simultánea de tres fuerzas, positiva, negativa y neutralizante. Sobre esto ya hemos hablado. Y volveremos a esta ley cada vez que abordemos una nueva línea de estudios. La segunda ley fundamental del universo es la ley de 7 o ley de octava. A fin de comprender el significado de esta ley, hay que representarse el universo como consistente de vibraciones. Estas vibraciones se efectúan en toda clase de materia, sea cual fuere su aspecto y su densidad, desde la más sutil hasta la más grosera, provienen de varias fuentes y prosiguen en varias direcciones, cruzándose entre sí, chocando, fortaleciéndose, debilitándose, deteniéndose unas a otras, y así sucesivamente. Según las ideas corrientes en Occidente, las vibraciones son continuas. Esto significa que se toman usualmente como prosiguiendo sin interrupción, ascendiendo o descendiendo, mientras dura la fuerza del impulso original y vence la resistencia del medio en el cual se desarrollan.
Cuando la fuerza del impulso se agota y la resistencia del medio se impone, las vibraciones decaen y se detienen naturalmente. Pero hasta entonces, es decir, hasta el comienzo de su decaimiento natural, las vibraciones se desarrollan uniforme y gradualmente. Y en la ausencia de toda resistencia, pueden prolongarse incluso sin fin. De modo que una de las proposiciones fundamentales de la física contemporánea es la continuidad de las vibraciones, aunque no haya sido formulada todavía de una manera precisa, porque nunca ha sido objetada. Es verdad, sin embargo, que las teorías más recientes comienzan a discutirla. No obstante, la física contemporánea está aún muy lejos de una noción correcta sobre la naturaleza de las vibraciones o de lo que corresponde a nuestra concepción de las vibraciones en el mundo real. A este respecto, la manera de ver del conocimiento antiguo es opuesta al de la ciencia contemporánea, porque en la base de su comprensión de las vibraciones, este conocimiento ubica el principio de discontinuidad. El principio de la discontinuidad de las vibraciones significa que la característica necesaria y bien definida de todas las vibraciones en la naturaleza, ya sean ascendentes o descendentes, es la de desarrollarse, no de manera uniforme, sino con periodos de aceleración y desaceleración. Este principio puede ser formulado aún con mayor precisión si decimos que la fuerza del impulso original de las vibraciones no actúa uniformemente, sino que, por así decirlo, se vuelve alternativamente más fuerte o más débil. La fuerza del impulso actúa sin cambiar su naturaleza y las vibraciones se desarrollan en forma regular sola durante un tiempo que está determinado por la naturaleza del impulso, el medio, las condiciones circundantes y así sucesivamente. Pero en cierto momento interviene una especie de modificación. Las vibraciones, por así decirlo, dejan de obedecer a esta fuerza y durante un instante se retardan, cambiando hasta cierto punto de naturaleza o de dirección. De esta manera, a partir de cierto momento, las progresiones ascendentes o descendentes de las vibraciones se hacen más lentas. Después de esta desaceleración temporal en el ascenso o en el descenso, las vibraciones vuelven a tomar su curso anterior y suben o bajan de nuevo regularmente hasta que se produzca una nueva detención en su desarrollo. Con relación a esto, es importante reparar en que los periodos de acción uniforme de la inercia adquirida no son iguales y que los periodos de desaceleración de las vibraciones no son simétricos. Uno es más corto y el otro es más largo. Para determinar estos periodos de desaceleración, o mejor dicho, las detenciones en el ascenso o descenso de las vibraciones, se dividen las líneas de desarrollo de las vibraciones en sensaciones correspondientes al doble o a la mitad del número de vibraciones en un lapso dado. Imaginemos una línea de vibraciones crecientes. Considerémoslas en el momento en que su frecuencia es de 1000. Al cabo del cierre de tiempo, el número de vibraciones se ha duplicado, llega a 2000. Se ha establecido que en este intervalo, entre el número dado de vibraciones y un número 2 veces mayor, hay dos sitios donde se produce una desaceleración en la progresión de las vibraciones. Uno está a una pequeña distancia del punto de partida y el otro casi al final. Las leyes que determinan la desaceleración de las vibraciones o su desviación de la dirección inicial eran bien conocidas por la ciencia antigua. Estas leyes estaban debidamente incorporadas en una fórmula o un diagrama que se ha conservado hasta nuestros días. En esta fórmula,
El periodo en cuyo final se duplican las vibraciones estaba dividido en 8 segmentos desiguales, correspondientes al grado de progresión de las vibraciones. El octavo segmento es la repetición del primero, con un número doble de vibraciones. Este periodo, o la línea de desarrollo de vibraciones, medido a partir de un número dado de vibraciones hasta el momento en que ese número se duplica, se llama octava, es decir, compuesto de 8 partes. El principio de la división en 8 intervalos desiguales del proceso al término del cual las vibraciones se encuentran duplicadas está basado en el estudio de la progresión no uniforme de las vibraciones en la octava entera, y los diversos segmentos de la octava muestran la aceleración y la desaceleración de su desarrollo en diferentes momentos. Bajo el velo de esta fórmula, la idea de octava se ha transmitido de maestro a discípulo, de una escuela a otra, en tiempos muy remotos. Una de estas escuelas descubrió la posibilidad de aplicar esta fórmula a la música. Fue así como se obtuvo la escala musical de 7 tonos que fue conocida desde la más remota antigüedad, después olvidada y reencontrada o descubierta de nuevo. La escala de 7 tonos es una fórmula de ley cósmica que fue elaborada por antiguas escuelas y aplicada a la música. Sin embargo, si estudiamos las manifestaciones de la ley de octava en otras clases de vibraciones, veremos que las leyes son en todas partes las mismas. La luz, el calor, las vibraciones químicas, magnéticas y otras están sometidas a las mismas leyes que las vibraciones sonoras, por ejemplo. La gama luminosa conocida en la física. En química, el sistema periódico de los elementos sin duda alguna está estrechamente ligado al principio de octava, aunque esta correspondencia todavía no haya sido plenamente elucidada por la ciencia. Un estudio de la estructura de la escala musical ofrece una base excelente para la comprensión de la ley cósmica de octava. Tomemos una vez más la octava ascendente, es decir, la octava en la cual la frecuencia de las vibraciones se acrecenta. Supongamos que esta octava comienza con 1000 vibraciones por segundo. Designemos estas 1000 vibraciones con la nota Do. Las vibraciones se acrecentan, su frecuencia aumenta. El punto en que la frecuencia alcanza 2000 vibraciones por segundo será el segundo Do, es decir, el Do de la octava siguiente. El periodo entre un Do y el siguiente Do, o sea, una octava, está dividido en 7 partes desiguales, porque la frecuencia de las vibraciones no aumenta uniformemente. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La elevación de las diferentes notas o su frecuencia de vibraciones se establecerá en las proporciones siguientes. Si atribuimos a un Do el valor de 1, Re será los 9 octavos de este, Mi los 5 cuartos, Fa los 4 tercios, Sol los 3 medios, La los 5 tercios, Si los 15 octavos y Do tendrá un valor de 2. La diferencia en la aceleración de las vibraciones o progresión ascendente de las notas o diferencia de tono será la siguiente. Do a Re, 9 octavos. Re a Mi, 10 novenos. Mi a Fa, 16 quinceavos. Progresión desacelerada. Fa a Sol, 9 octavos. Sol a La, 10 novenos. La a Si, 9 octavos. Si a Do, 16 quinceavos. Progresión nuevamente desacelerada.
Las diferencias entre las notas o las diferencias de altura de notas se llaman intervalos. Vemos que hay 3 clases de intervalos en la octava: 9 octavos, 10 novenos y 16 quinceavos, lo que en números enteros da 405, 400 y 384. El intervalo más pequeño, 16 quinceavos, se encuentra entre mi y fa, y entre si y do. Estos son precisamente los 2 sitios de desaceleración en la octava. En la escala musical de 7 tonos, se considera teóricamente que hay 2 semitonos entre 2 notas sucesivas, excepto para los intervalos mi-fa y si-do, que tienen un solo semitono, y en los cuales se considera como faltante el segundo semitono. De esta manera se obtienen 20 notas, de las cuales 8 son fundamentales: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y 12 intermedias, 2 entre cada una de los siguientes pares de notas: do, re, mi, fa, sol, sol, la, si, y una entre los 2 siguientes pares de notas: mi, fa, si, do. Pero en la práctica de la música, en lugar de 12 notas intermedias, solo se mantienen 5, es decir, un semitono entre do, re, mi, fa, sol, sol, la, si. Entre mi y fa y entre si y do falta el semitono. De esta manera, la estructura de la escala musical da un esquema de la ley cósmica de los intervalos o de los semitonos faltantes. No tenemos que cuando se habla de las octavas en un sentido cósmico o mecánico, solo se llama intervalo a los intervalos mi, fa y si, do. Si comprendemos todo su sentido, la ley de octava nos da una nueva explicación de la vida entera, del progreso y del desarrollo de los fenómenos sobre todos los planos del universo, dentro del campo de nuestra observación. Esta ley explica por qué en la naturaleza no hay líneas rectas, y también por qué no podemos ni pensar ni hacer, porque todo en nosotros se piensa. Porque todo en nosotros sucede, y sucede en general de una manera contraria a la que deseamos o esperamos. Todo esto es obviamente el efecto inmediato de los intervalos o de la desaceleración en el desarrollo de las vibraciones. ¿Qué ocurre precisamente en el momento de la desaceleración de las vibraciones? Se produce una desviación. Ya no se sigue la dirección original. La octava comienza en la dirección indicada por la flecha, de do a re, pero entre mi y fa se produce una desviación. La línea comenzada en do cambia de dirección. Y entre fa, sol, la y si desciende haciendo cierto ángulo con la dirección original indicada por las 3 primeras notas. Entre si y do se encuentra el segundo intervalo, una nueva desviación, otro cambio de dirección. En cada octava, la desviación es más acentuada, de manera que la línea de las octavas llega a formar un semicírculo y va en una dirección opuesta a la dirección original. En su desarrollo ulterior, la línea de las octavas o la línea de desarrollo de las vibraciones puede volver a su primera dirección original, en otras palabras, formar un círculo completo. Esta ley demuestra por qué nunca nada en nuestras actividades va en línea recta, por qué al comenzar una cosa, enseguida hacemos otra totalmente diferente, que a menudo es todo lo contrario de la primera, aunque no nos damos cuenta y continuamos pensando que seguimos siempre en la misma línea. Todos estos hechos y muchos otros más solo pueden explicarse por la ley de octava y especialmente por una comprensión clara del papel y del significado de los intervalos que obligan constantemente a la línea de desarrollo de las fuerzas a modificar su dirección, a quebrarla, a curvarla,
a convertirse en su propio contrario y así sucesivamente. Las cosas se desarrollan siempre así, y estos cambios de dirección los podemos comprobar por todos lados. Después de cierto periodo de actividad enérgica, de emoción intensa o de comprensión justa, interviene una reacción. El trabajo llega a ser aburrido y fatigoso. Momentos de cansancio y de indiferencia comienzan a aparecer en el sentimiento. En lugar de pensar rectamente, se buscan componendas. Se suprimen o se descartan los problemas difíciles. Pero la línea continúa desarrollándose, aunque ya no en la misma dirección que al comienzo. El trabajo se hace mecánico y el sentimiento cada vez más débil. Baja al nivel de los acontecimientos de la vida ordinaria. El pensamiento llega a ser dogmático, literal. Todo prosigue así durante cierto tiempo. Luego hay de nuevo una reacción, una detención, una desviación. El desarrollo de la fuerza puede continuar aún, pero el trabajo que se había comenzado con ardor y en medio del entusiasmo se ha vuelto una formalidad obligatoria e inútil. Han entrado al sentimiento numerosos elementos que le son ajenos: consideración, molestia, irritación, hostilidad. El pensamiento da vueltas en círculo, repitiendo lo que ya sabía, y uno se desvía más y más. El mismo fenómeno se repite en todas las esferas de la actividad humana, en la literatura, en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en la religión, en la vida individual y sobre todo en la vida social y política. Podemos observar cómo la línea de desarrollo de las fuerzas se desvía de su dirección original y al cabo de cierto tiempo va en una dirección diametralmente opuesta, conservando aún su primer nombre. Un estudio de la historia, emprendido desde este punto de vista, hace resaltar los hechos más sorprendentes, pero la humanidad mecánica no quiere tenerlos en cuenta. Quizá los ejemplos más impresionantes de tales cambios de dirección se pueden encontrar en la historia de las religiones, particularmente en la historia de la religión cristiana, si se la estudia sin pasión. Piensen ustedes cuántas vueltas habrá tenido que dar la línea de desarrollo de las fuerzas para pasar de las predicaciones de amor del Evangelio hasta la Inquisición o del ascetismo de los primeros siglos, cuando se estudiaba el cristianismo esotérico, a la escolástica, que calculaba el número de ángeles que podía caber sobre la cabeza de un alfiler. La ley de octava explica muchos fenómenos de nuestra vida que sin ella permanecerían incomprensibles. El primero es el de las desviaciones de las fuerzas. Luego viene el hecho de que nada en el mundo permanece en el mismo lugar o sigue siendo lo que originalmente fue. Todo se mueve, todo se desplaza, cambia e inevitablemente sube o desciende, se refuerza o se debilita, se desarrolla o degenera. Es decir, se mueve sobre una línea de octava, ya sea ascendente o descendente. El tercer punto se refiere a que en el desarrollo mismo de las octavas, ascendentes o descendentes, se producen continuamente fluctuaciones crecidas y menguantes. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de la discontinuidad de las vibraciones y de la desviación de las fuerzas. Ahora nos es preciso captar claramente otros dos principios: el de la inevitabilidad, ya sea del ascenso o del descenso, en toda línea de desarrollo de las fuerzas, y el de las fluctuaciones periódicas, es decir, las crecidas y menguantes en toda línea, ya sea esta ascendente o descendente. Nada puede desarrollarse permaneciendo en el mismo nivel.
El ascenso o el descenso es la condición cósmica inevitable de toda acción. No comprendemos y nunca vemos lo que pasa alrededor de nosotros y en nosotros, ya sea porque no tenemos en cuenta la inevitabilidad del descenso cuando no hay ascenso, o porque tomamos el descenso como un ascenso. Estas son las dos causas fundamentales de nuestras ilusiones sobre nosotros mismos. No vemos la primera, porque pensamos siempre que las cosas pueden permanecer largo tiempo en el mismo nivel. Y no vemos la segunda por no comprender que los ascensos son de hecho imposibles allí donde los vemos. Tan imposibles como desarrollar la conciencia por medios mecánicos. Una vez que hayamos aprendido a distinguir las octavas ascendentes y descendentes en la vida, tenemos que aprender a distinguir el ascenso y el descenso dentro de las mismas octavas. Podemos ver en cualquiera de los campos de nuestra vida que consideremos que ahí nada puede permanecer igual y constante. En todas partes y en todo prosigue sin cesar la oscilación del péndulo. En todas partes y en todo las olas se elevan y vuelven a caer. Nuestra energía aumenta de pronto en una u otra dirección. Luego se debilita a sí mismo rápidamente. Nuestros estados de ánimo mejoran o empeoran sin razón visible. Nuestros sentimientos, deseos, intenciones, decisiones, todo pasa de tiempo en tiempo por periodos de ascenso y descenso, de fortalecimiento o debilitamiento. Y quizás hay en el hombre un centenar de péndulos en movimiento, aquí y allá. Estos ascensos y descensos, estas fluctuaciones de nuestros estados de ánimo, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra energía, de nuestras determinaciones, corresponden ya sea a los periodos de desarrollo de las fuerzas de un intervalo a otro, ya sea a los intervalos mismos. Esta ley de octava, en sus tres manifestaciones principales, condiciona numerosos fenómenos, tanto de naturaleza psíquica como de naturaleza orgánica, es decir, ligados directamente a nuestra vida. De la ley de octava dependen la imperfección y estrechez de nuestro saber en todos los campos, sin excepción alguna, porque comenzamos en una dirección y luego, sin darnos cuenta, vamos siempre en otra. Como ya he dicho, la ley de octava en todas sus manifestaciones era conocida por la ciencia antigua. Incluso nuestra división del tiempo, es decir, los días de la semana repartidos en 6 días de trabajo y un domingo, está en relación con las propiedades y las condiciones interiores de nuestra actividad, que dependen de la ley general. El mito bíblico de la creación del mundo en 6 días y un séptimo durante el cual Dios descansa de su trabajo es igualmente una expresión de la ley de octava o un indicio de esta ley, aunque incompleto. Las observaciones basadas en una comprensión de la ley de octava muestran que las vibraciones pueden desarrollarse de diferentes maneras. En las octavas interrumpidas, ellas surgen y caen, son arrastradas y engullidas por las vibraciones más fuertes que se cruzan con ellas o que van en una dirección contraria. En las octavas que se desvían de la dirección original, las vibraciones cambian de naturaleza y dan resultados opuestos a aquellos que hubieran podido esperarse al inicio. Es en las octavas de orden cósmico, ascendentes o descendentes, donde las vibraciones se desarrollan de una manera consecuente y ordenada, conservando siempre la dirección tomada por ellas al comienzo. Por otra parte,
La observación muestra que un desarrollo de octavas correcto y constante, si bien raro, es posible en todas las ocasiones, tanto en la actividad de la naturaleza como en la actividad humana. El desarrollo de estas octavas está basado en lo que parece ser un accidente. Sucede a veces que en las octavas que progresan paralelamente a una octava dada, que la cortan o que la encuentran, llenan sus intervalos de una u otra manera y permiten a las vibraciones de la octava dada evolucionar libremente y sin detenciones. La observación de este desarrollo correcto de las octavas establece el hecho de que si en el momento necesario, es decir, en el momento de pasar por un intervalo, una octava dada recibe un choque adicional de fuerza y de carácter correspondiente, entonces continuará desarrollándose sin trabas, siguiendo su dirección original, sin perder ni cambiar nada de su naturaleza. En tales casos, hay una diferencia esencial entre las octavas ascendentes y las descendentes. En una octava ascendente, el primer intervalo se encuentra entre mi y fa. Si una energía adicional correspondiente entra en este sitio, la octava se desarrollará sin dificultad hasta si. Pero para que se desarrolle correctamente, es necesario entre si y do un choque suplementario mucho más fuerte que entre mi y fa, porque en este sitio las vibraciones de la octava están en una diapasón mucho más elevado y se requiere de una intensidad mucho mayor para evitar una detención en el desarrollo de la octava. En cambio, en una octava descendente, el intervalo mayor ocurre en el comienzo mismo de la octava, inmediatamente después del primer do, y los elementos que permiten llenarlo se encuentran muy frecuentemente en el do mismo o en las vibraciones laterales emitidas por do. Por esta razón, una octava descendente se desarrolla mucho más fácilmente que una octava ascendente. Y después de pasar el si, llega a fa sin obstáculos. Aquí es necesario un choque suplementario, aunque considerablemente menos fuerte que el primer choque entre do y si. En la gran octava cósmica que nos llega en la forma del rayo de creación, podemos ver el primer ejemplo completo de la ley de octava. El rayo de creación parte del absoluto. El absoluto es el todo que posee la unidad plena, la voluntad plena y la conciencia plena. Crea mundos dentro de sí mismo y comienza así la octava cósmica descendente. El absoluto es el do de esta octava. Los mundos que el absoluto crea en sí mismo son el si. El intervalo entre do y si es llenado en este caso por la voluntad del absoluto. El proceso de creación continúa desarrollándose por la fuerza de su impulso original y bajo el efecto de un choque adicional. Si pasa a la, que para nosotros es nuestro mundo estelar, la Vía Láctea. La pasa a Sol, nuestro Sol, el sistema solar. Sol pasa a Fa, el mundo planetario. Y aquí, entre el mundo planetario tomado como un todo y nuestra Tierra, ocurre un intervalo. Esto significa que las radiaciones planetarias, que llevan varias influencias a la Tierra, no pueden alcanzarla, o para hablar más correctamente, ellas no son recibidas, la Tierra las refleja. Con el fin de llenar el intervalo que hay en este punto del rayo de creación, ha sido creado un dispositivo especial para
recibir y transmitir influencias que vienen desde los planetas. Este dispositivo es la vida orgánica sobre la Tierra. La vida orgánica transmite a la Tierra todas las influencias destinadas a ella y hace posible el desarrollo ulterior y el crecimiento de la Tierra, que es el Mi de la octava cósmica, y luego el de la Luna o Re, después de lo cual viene otro Do, la nada. Entre el todo y la nada pasa el rayo de creación. Ustedes conocen la oración que comienza con estas palabras: Dios Santo, Dios fuerte, Dios inmortal. Esta oración es un vestigio del antiguo conocimiento. Dios Santo significa el absoluto o todo. Dios fuerte significa también el absoluto o nada. Dios inmortal significa lo que está entre los dos. Esto es, las 6 notas del rayo de creación con la vida orgánica. Los 3 juntos hacen uno. Es la Trinidad coexistente e indivisible. Debemos ahora detenernos en la idea de los choques adicionales que permiten a las líneas de fuerza alcanzar la meta proyectada. Como ya dije, pueden ocurrir choques accidentales. Por supuesto, el accidente es una cosa muy incierta, pero aquellas líneas de desarrollo de fuerzas que son enderezadas por accidente y que el hombre puede a veces ver o suponer o esperar, mantienen en él, más que cualquier otra cosa, la ilusión de líneas rectas. Es decir, creemos que las líneas rectas son la regla y las quebradas e interrumpidas la excepción. Esto suscita en nosotros la ilusión de que es posible hacer, de que es posible alcanzar una meta proyectada. En realidad, un hombre no puede hacer nada. Si por accidente su actividad produce un resultado cualquiera que solo se asemeja en apariencia o en nombre a la meta original, el hombre se afirma a sí mismo y afirma a los otros que ha conseguido la meta que se había propuesto, y llega a pretender que cualquiera es capaz de alcanzar su meta, y los demás le creen. Sin embargo, esto es una ilusión. Un hombre puede ganar en la ruleta, pero esto será un accidente. Alcanzar la meta que uno se había propuesto en la vida o en cualquier campo de actividad es un accidente del mismo orden. La única diferencia es que en la ruleta, al menos el hombre sabe sin equivocarse si ha ganado o perdido en cada apuesta, pero en las actividades de su vida, sobre todo en las que tengan una resonancia social, cuando han pasado varios años entre el comienzo y el resultado de una acción, un hombre puede engañarse a sí mismo muy fácilmente y tomar el resultado obtenido por el resultado deseado. Es decir, creer que ha ganado cuando a fin de cuentas ha perdido. Para un hombre máquina, el mayor insulto es decirle que no puede hacer nada, que no puede llegar a nada, que nunca podrá acercarse a ninguna meta y que al esforzarse hacia una meta inevitablemente hace aparecer otra. Y en realidad esto no puede ser de otra manera. El hombre máquina está a merced del accidente, del azar. Sus actividades pueden caer por azar en un canal trazado por fuerzas cósmicas o mecánicas y pueden continuar en él, por azar durante algún tiempo, produciendo la ilusión de que se ha alcanzado cierta meta. Tal correspondencia accidental de los resultados y de las metas que nos habíamos asignado, en otras palabras, el éxito en ciertas pequeñas cosas que no pueden tener consecuencia alguna, produce en el hombre mecánico la convicción de que es capaz de alcanzar cualquier meta,
de que es capaz de conquistar la naturaleza, como pretende, de que es capaz de hacer algo con su vida, etc. De hecho, es naturalmente incapaz de hacer nada, porque no tiene ningún control, no solo sobre las cosas que están fuera de él, sino sobre lo que está en él mismo. Esta última idea debe ser claramente comprendida y bien asimilada. Al mismo tiempo, hay que comprender que el control de las cosas exteriores comienza por el control de lo que está en nosotros, por el control de nosotros mismos. Un hombre que no puede controlarse, es decir, que no puede controlar lo que pasa en él, no puede controlar nada. ¿Cuál es el método para obtener un control? La parte técnica de este método puede ser explicada por la ley de octava. Las octavas pueden desarrollarse de manera consecuente y continua en la dirección deseada si los choques adicionales intervienen en el momento necesario. Es decir, cuando se produce una retardación de las vibraciones. Si los choques adicionales no intervienen en el momento requerido, las octavas cambian de dirección. Naturalmente, no se trata de esperar que los choques adicionales vengan por sí mismos del exterior en el momento preciso. Le queda entonces al hombre la siguiente elección: o encontrarle a sus actividades una dirección que corresponda a la línea mecánica de los acontecimientos del momento. En otras palabras, ir por donde sopla el viento, seguir la corriente, aun si esto contradice sus propias inclinaciones, sus convicciones, sus simpatías, o bien resignarse a la idea del fracaso de todo lo que emprenda. Pero hay otra solución. Un hombre puede aprender a reconocer los momentos de los intervalos en todas las líneas de su actividad y a crear los choques adicionales. En otras palabras, puede aprender a aplicar a sus propias actividades el método que usan las fuerzas cósmicas cuando crean los choques adicionales cada vez que son necesarios. La posibilidad de los choques adicionales artificiales, es decir, especialmente creados, da un sentido práctico al estudio de la ley de octava y vuelve obligatorio y necesario este estudio para el hombre que quiere salir del papel de espectador pasivo de lo que le sucede y de lo que le pasa alrededor de él. El hombre máquina no puede hacer nada. Para él, como alrededor de él, todo sucede. Para hacer, es necesario conocer la ley de octava, conocer los momentos de los intervalos y ser capaz de crear los choques adicionales necesarios. Esto no se puede aprender sino en una escuela, es decir, en una escuela organizada sobre bases justas, según todas las tradiciones esotéricas. Sin la ayuda de una escuela, un hombre nunca puede comprender por sí mismo la ley de octava, el lugar de los intervalos y el orden en que los choques deben ser creados. No puede comprenderlo porque para alcanzar esta comprensión son indispensables ciertas condiciones, y esas condiciones no pueden ser creadas sino en una escuela creada ella misma sobre estos principios. Más adelante se explicará debidamente cómo se puede crear una escuela sobre los principios de la ley de octava. Esto les explicará uno de los aspectos de la interrelación entre la ley de 7 y la ley de 3. Mientras tanto, se puede decir que en la enseñanza de escuela se le da al hombre, por una parte, ejemplos de las octavas cósmicas descendentes creadoras y, por otra parte, ejemplos de las octavas ascendentes evolutivas. El pensamiento occidental, que no sabe nada, ni de las octavas ni de la ley de 3, confunde las líneas ascendentes y descendentes y no comprende que la línea de evolución se opone a la línea de creación, es decir, que va contra ella, en contra de la
corriente. Al estudiar la ley de octava, se debe recordar que para definir las relaciones de las octavas entre sí, se las divide en fundamentales y subordinadas. La octava fundamental puede ser comparada al tronco de un árbol cuyas ramas serían las octavas subordinadas. Las 7 notas fundamentales de la octava y los 2 intervalos, portadores de nuevas direcciones, dan los 9 eslabones de una cadena. 3 grupos de 3 eslabones cada uno. Las octavas fundamentales están ligadas de una manera determinada a las octavas secundarias o subordinadas. De las octavas secundarias de primer orden salen las octavas secundarias de segundo orden, etc. Se puede comparar la estructura de las octavas con la estructura de un árbol. De todos los lados del tronco fundamental salen ramas que a su vez se dividen en pequeñas ramas, las cuales se hacen más y más pequeñas y finalmente se cubren de hojas. El mismo proceso ocurre en las hojas para la formación de las venas, los bordes dentados, etc. Como cualquier cosa en la naturaleza, el cuerpo humano, que representa una cierta totalidad, comporta las mismas correlaciones tanto en el interior como en el exterior. Según el número de notas de la octava y sus intervalos, el cuerpo humano tiene 9 medidas básicas expresadas por números definidos. Por supuesto que estos números difieren grandemente en los individuos, pero dentro de ciertos límites. Estas 9 medidas básicas que dan una octava completa de primer orden, al combinarse de una manera especial, pasan a un orden de octavas subordinadas, que a su vez originan otras octavas subordinadas, etc. De esta manera es posible obtener la medida de cualquier parte o de cualquier miembro del cuerpo humano, puesto que todos están en una relación definida entre sí. La ley de octava dio lugar naturalmente a numerosas conversaciones en nuestro grupo y nos dejó perplejos. G no cesaba de ponernos en guardia contra un exceso de teoría. Tienen que comprender y sentir esta ley en ustedes mismos, dijo, y solo después la verán fuera de ustedes. Esto era evidente, pero la dificultad no estaba solo aquí. Una simple comprensión técnica de la ley de octava requiere mucho tiempo, y volvíamos siempre a ella como consecuencia de descubrimientos inesperados o porque acabábamos de perder, una vez más, lo que nos había parecido ya bien establecido. Ahora me es difícil volver a encontrar qué ideas fueron el eje de nuestro trabajo en tal o cual periodo, aquellas que más atrajeron nuestra atención, que originaron el mayor número de conversaciones, pero de alguna manera la ley de octava llegó a ser su centro permanente de gravedad. Discutíamos sus diversos aspectos en cada reunión. Gradualmente llegamos a considerar todas las cosas desde este punto de vista. En el curso de la primera exposición que hizo G de esta idea, no había dado sino sus líneas generales. Siempre volvía a ella para subrayar sus diversos aspectos. En una de las reuniones siguientes hizo resaltar de una manera muy interesante otro significado de la ley de octava que tenía un profundo alcance. Para comprender mejor el sentido de la ley de octava, hay que tener una idea clara de otra propiedad de las vibraciones, la de dividirse en vibraciones interiores. En efecto, en todas las vibraciones se producen otras, y cada octava puede ser resuelta en gran número de octavas interiores. Cada nota de cualquier octava puede considerarse como una octava entera sobre otro plano. Cada nota de estas octavas interiores contiene a su vez una octava entera, y así sucesivamente durante muchísimas veces.
pero no hasta el infinito, porque hay un límite en el desarrollo de las octavas interiores. Estas vibraciones interiores que ocurren simultáneamente en medios de densidades diferentes se interpenetran, se reflejan y se engendran recíprocamente, arrastrándose, deteniéndose o modificándose unas a otras. Representémonos las vibraciones en una sustancia o un medio de densidad definida. Supongamos que esta sustancia o que este medio está formado por átomos relativamente groseros del mundo 48 y que cada uno de ellos es, por así decirlo, una aglomeración de 48 átomos primordiales. Las vibraciones que se producen en este medio son divisibles en octavas y las octavas son divisibles en notas. Supongamos que hemos escogido una octava de estas vibraciones con el fin de hacer ciertas investigaciones. Debemos darnos cuenta de que dentro de los límites de esta octava se efectúan vibraciones de una sustancia aún más fina. La sustancia del mundo 48 está saturada de la sustancia del mundo 24. Las vibraciones de la sustancia del mundo 24 están en una relación definida con las vibraciones de la sustancia del mundo 48. Para ser más preciso, en las vibraciones de la sustancia del mundo 48, cada nota contiene una octava de la sustancia del mundo 24. Estas son las octavas interiores. La sustancia del mundo 24 está penetrada a su vez por la sustancia del mundo 12. Esta sustancia también está animada de vibraciones y cada una de las notas de la octava de vibraciones del mundo 24 contiene una octava entera de vibraciones del mundo 12. La sustancia del mundo 12 está penetrada por la sustancia del mundo 6. La sustancia del mundo 6 está penetrada por la sustancia del mundo 3. La sustancia del mundo 3 está penetrada por la sustancia del mundo 1. En cada uno de estos mundos existen vibraciones correspondientes y el orden sigue siendo siempre el mismo, es decir, que cada nota de la octava de vibraciones de una sustancia más grosera contiene una octava entera de vibraciones de una sustancia más fina. Si comenzamos con las vibraciones del mundo 48, podemos decir que una nota de la octava de vibraciones de este mundo contiene una octava de 7 notas de las vibraciones del mundo planetario. Cada nota de la octava de vibraciones del mundo planetario contiene 7 notas de la octava de vibraciones del mundo del Sol. Cada nota de la octava de vibraciones del mundo del Sol contendrá 7 notas de la octava de vibraciones del mundo estelar, etc. El estudio de las octavas interiores, el estudio de su relación con las octavas exteriores y la posible influencia de las primeras sobre las segundas constituyen una parte muy importante del estudio del mundo y del hombre. En otra ocasión, G repitió y desarrolló lo que había dicho sobre el rayo de creación. El rayo de creación, como cualquier otro proceso, en el momento de completarse, puede ser considerado como una octava. Esta será una octava descendente, en la cual el do pasa a si, el si a la y así sucesivamente. El absoluto o el todo, mundo 1, será do. Todos los mundos, mundo 3, serán si. Todos los soles, mundo 6, serán la. Nuestro sol, mundo 12, será sol. Todos los planetas, mundo 24, serán fa. La Tierra, mundo 48, será mi. La Luna, mundo 96, será re. El rayo de creación comienza con el absoluto.
El absoluto es todo, es do. El rayo de creación termina en la luna. Más allá de la luna hay nada. Esto es también el absoluto do. Al examinar el rayo de creación o la octava cósmica, vemos que en el desarrollo de esta octava habrá intervalos. El primero entre do y si, esto es entre el mundo 1 y el mundo 3, entre el absoluto y todos los mundos. Y el segundo entre fa y mi, esto es entre el mundo 24 y el mundo 48, entre todos los planetas y la Tierra. Pero el primer intervalo es llenado por la voluntad del absoluto. Una de las manifestaciones de la voluntad del absoluto consiste precisamente en llenar este intervalo mediante la aparición consciente de la fuerza neutralizante que ocupa el intervalo entre la fuerza activa y la fuerza pasiva. La situación es más complicada en el segundo intervalo. Falta algo entre los planetas y la Tierra. Las influencias planetarias no pueden pasar a la Tierra plena e inmediatamente. Es indispensable un choque adicional. Se necesita la creación de algunas condiciones nuevas para asegurar el paso adecuado de las fuerzas. Las condiciones que permiten asegurar el paso de las fuerzas son creadas mediante el establecimiento de un dispositivo mecánico especial entre los planetas y la Tierra. Este dispositivo especial, esta estación transmisora de fuerzas, es la vida orgánica sobre la Tierra. La vida orgánica sobre la Tierra ha sido creada para llenar el intervalo entre los planetas y la Tierra. Por así decirlo, la vida orgánica representa el órgano de percepción de la Tierra. La vida orgánica forma una especie de película sensible que cubre todo el globo terrestre y que recibe las influencias de la esfera planetaria, que de otra manera no podrían alcanzarla. En este sentido, los reinos vegetal, animal y humano tienen igual importancia para la Tierra. Una simple pradera absorbe las influencias planetarias de una clase determinada y la transmite a la Tierra. La misma pradera cubierta con una multitud absorberá y transmitirá otras influencias. La población de Europa absorbe ciertas influencias planetarias y la transmite a la Tierra. La población de África absorbe otras influencias planetarias y así sucesivamente. Todos los grandes acontecimientos en la vida de las masas humanas son causados por influencias planetarias, son el resultado de su absorción. La sociedad humana es una masa muy sensible a la recepción de las influencias planetarias, y cualquier pequeña tensión accidental en las esferas planetarias puede repercutir con animación creciente en una u otra esfera de la actividad humana durante años. En el espacio planetario se produce un accidente temporal. Inmediatamente es sentido por las masas humanas y las personas comienzan a odiarse y a matarse unas a otras, justificando sus acciones con alguna teoría de fraternidad, igualdad, amor o justicia. La vida orgánica es el órgano de percepción de la Tierra y al mismo tiempo es un órgano de radiación. Gracias a la vida orgánica, cada parte de la superficie terrestre emite a cada instante en la dirección del Sol, de los planetas y de la Luna cierta clase de rayos. Desde este punto de vista, el Sol necesita cierta clase de radiaciones, los planetas otra clase y la Luna aún otra. Todo lo que sucede sobre la Tierra crea radiaciones de este género, y muchas cosas suceden por el solo hecho de que ciertas clases de radiaciones de ciertas partes de la superficie de la Tierra son requeridas. Por otra parte, G nos llamó particularmente la atención hacia la no conformidad del tiempo o de la duración de los acontecimientos. En el mundo planetario y en la vida humana, solamente después se hizo clara para mí
la razón de su insistencia sobre este punto. Al mismo tiempo recalcaba constantemente el hecho de que al producirse en la delgada película de la vida orgánica cualquier acontecimiento, sea el que fuere, siempre servía a los intereses de la Tierra, del Sol, de los planetas y de la Luna. No podía producirse en ella nada inútil ni independiente, porque había sido creada para un fin determinado, al cual ella quedaba sometida. Un día, al desarrollar este tema, G nos hizo un diagrama de la estructura de las octavas, en el cual uno de los eslabones era la vida orgánica sobre la Tierra. Esta octava suplementaria o lateral en el rayo de creación comienza en el Sol, dijo. El Sol, que es el Sol de la octava cósmica, resuena en un cierto momento como Do. Es necesario darse cuenta de que cada nota de cualquier octava, en nuestro caso, cada nota de la octava cósmica, puede representar el Do de una octava lateral que sale de la primera. Sería aún más exacto decir que cualquier nota de cualquier octava puede al mismo tiempo ser cualquier nota de cualquier otra octava que la atraviesa. En el caso presente, Sol comienza a resonar como Do. Al descender al nivel de los planetas, esta nueva octava pasa así. Al descender aún más abajo, da 3 notas, La, Sol, Fa, que crean y constituyen la vida orgánica sobre la Tierra, en la forma en que nosotros la conocemos. El Mi de esta octava se fusiona con el Mi de la octava cósmica, o sea, con la Tierra, y el Re con el Re de la octava cósmica, es decir, con la Luna. Sentimos inmediatamente que esta octava lateral tenía una gran significación. Mostraba primeramente que la vida orgánica representada en el diagrama por 3 notas tenía 2 notas superiores, una al nivel de los planetas y la otra al nivel del Sol, y que comenzaba a partir del Sol. Este era el punto más importante, porque una vez más, esto contradecía la idea moderna corriente de que la vida se origina desde abajo. Según las explicaciones de G, la vida venía de arriba. Hubo más adelante numerosas conversaciones sobre las notas Mi y Re de la octava lateral. Por supuesto, no podíamos definir lo que era Re, pero este Re estaba claramente conectado con la idea de alimento para la Luna. Algunos productos de la desintegración de la vida orgánica van a la Luna. Esto debe ser el Re. Con respecto al Mi, era posible hablar con precisión. La vida orgánica desaparecía sin duda alguna en la Tierra. El papel de la vida orgánica en la estructura de la superficie de la Tierra era indiscutible. Existía el crecimiento de la isla de coral y de las montañas calcáreas, la formación de los yacimientos de carbón y de petróleo, las alteraciones del suelo bajo la influencia de la vegetación, el crecimiento de la vegetación lacustre, la formación de un humus muy rico mediante los gusanos de tierra, el cambio de los climas debido a la desecación de los pantanos y a la destrucción de los bosques, y muchas otras cosas conocidas y desconocidas. Además, la octava lateral mostraba con claridad cuán fácil y correctamente se ordenaban las cosas en el sistema que estábamos estudiando. Todo lo que parecía anormal, inesperado y accidental desaparecía. Un inmenso plan del universo, muy rigurosamente pensado, comenzaba a aparecer. Emitiendo energía fina, miércoles 15 de noviembre del año 2023.
16:30 de la tarde. Eje neovolcánico Cholula, Puebla, México. Despierta y aprende a mirar, a observar que hay detrás de ti, detrás del pensamiento, y sabrás. ¿Acaso puedes sentir tu verdad, la verdad del universo? Busca en tu corazón la quietud y el misterio. Seguimos navegando a través del misterio. Agradecidos con el canto del guerrero Manuel, desde Buenos Aires, Argentina, uniendo intento para seguir caminando con impecabilidad.